Hola, soy Marco de Jesús Gómez Martínez y hoy vengo a platicarles sobre cómo ciertos conceptos, retomados de Humberto Eco, se pueden relacionar con lo que sería el conflicto político, militar, social y cultural que sucedió recientemente en Sudán. Asimismo, las falacias presentadas en la situación, datos importantes del conflicto y una breve conclusión de dicho trabajo. Todo comenzó entre comillas en Jartum, su capital, en la madrugada del 15 de abril de 2023, pero no tardó mucho en que se extendiera por todo el país. Empezaron como meras tensiones entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, entre comillas los rebeldes. Cabe aclarar que Sudán ha mantenido una historia bastante conflictiva, teniendo en gran cantidad numerosos golpes de estados, hasta que se mantuvo la estrategia de mantener calmados las fuerzas militares, dándoles poder, fuerza y riquezas. A manera de resumen, el conflicto consiste en fuerzas armadas peleando por poder, en donde las personas quedan en medio de la guerra, viviendo las consecuencias de estas disputas violentas, dejando miles de muertos y millones de desplazamientos. Es complicado identificar a priori cuáles son las caras del conflicto. Usualmente, en este tipo de conflictos siempre se presenta al bueno o víctima y al malo o victimario, pero en esta guerra ningún bando queda limpio o impune. Desde las intenciones por parte del gobierno hasta la falta de control y ajustes para lo que el pueblo pide, no se puede llegar a un solo culpable de la situación, puesto que ambos bandos, así como el gobierno, son los responsables. Humberto Eco menciona de cómo algunos medios hacen que ciertas ideas se repitan o parezcan naturales. En Sudán y otros lados, estos bandos usan redes para su propio beneficio, ya sea dar miedo o apaciguar a la gente, depende de lo que ellos busquen. Un claro ejemplo de este ciclo mediático es lo normalizado que eran los golpes de estado, que al momento donde todo parecía estable y buscaban algo distinto a lo normal, esta misma norma se le impusieron a la fuerza. La gente solo buscaba una democracia justa. Retomando a Eco en su obra de Apocalípticos e Integrados, podemos explicar a los integrados dentro de esta situación como aquellos actores que justifican el uso de la violencia como un mal necesario, o que intentan maquillar el conflicto, ya sean gobiernos, medios oficiales, diplomáticos o líderes militares. En general, todos aquellos que manipulan dichos medios para su propio beneficio. Y como por otra parte, los apocalípticos serían los activistas, periodistas independientes y en general, civiles y personas del pueblo que están cansadas de esta injusticia en su búsqueda de identidad democrática y el ciclo de la violencia impuesta por las élites militares. En Lector in Fábula de Humberto, este menciona cómo cada lector interpreta un texto de manera distinta, resumiendo el libro, por supuesto, pero lo mismo que hay en las acciones, los eventos que suceden pueden ser interpretados de distintas formas en base a quien las viva. Como ejemplo recaen los múltiples bombardeos en lugares con civiles. Uno interpreta un ataque, otro una defensa. Estos cambios de postura son principalmente lo que mueve el conflicto. Un mismo concepto de poder es visto y anhelado de maneras distintas. Las fuerzas armadas con violencia y el pueblo con una respuesta pacífica. Hay varias cosas en este conflicto que quedan al aire. Yo lo describiría como confuso. No solo por lo inusual y complicado que es retener nombres tan complejos, sino por cómo se llevan a cabo las ideas dentro del conflicto. Quieren el poder, el control, y lo único que consiguen es matar a la gente y hacer que huyan. Y se llega a la pregunta de siempre: ¿líder era el más fuerte? ¿El de mejores ideales? ¿El más estudiado? ¿El de mejores antecedentes? ¿El de mejores soluciones? ¿Todas las anteriores? El significado de estos tan importantes conceptos e ideas es tergiversado en lo que también simbolizaría una guerra de lo mismo, pues en este mundo de caos no solo se combaten con armas, sino con ideales, porque desde ahí es de donde nace el conflicto. Hay también varias falacias presentadas, tanto de dilemas sobre si lo que hacen tan siquiera tiene un propósito ético o moral o alguna otra justificación. O la falacia al pueblo, por querer ser la mejor cara para ellos, buscar esta soberanía y la prosperidad mediante medios, acciones y justificaciones contradictorias. O la falacia de autoridad sobre percibir esta idea de poder y autopercepción de mejor ideal a dirigir.
A lo largo de la historia y en distintos puntos del mundo, se ha demostrado cómo estos famosos golpes de Estado nunca llevan realmente algo bueno, a esta prosperidad anhelada. Las personas despertaron, decidieron atacar con paz, y esto apoya la idea de Humberto sobre ver y dudar ante la verdad, pues esta no es una sola. La verdad que se les propuso a los civiles de falsa prosperidad fue aquello que los despertó y que lamentablemente desencadenó en esta guerra por el poder.